Y este tema tiene que ver mucho con esa práctica. ¿Por qué nosotros no estamos prosperando? ¿Sabe por qué? Porque hay algo, y esa matita se llama la iniquidad. Hay iniquidad en nuestra vida. Y la iniquidad es la causante de que las personas, de que el creyente no esté creciendo. La iniquidad es la causante de que muchas áreas de la vida del creyente ya aceptó a Cristo, ya tiene salvación, pero la salvación no solamente incluye vida eterna, la salvación también incluye sanidad, la salvación también incluye provisión, la salvación también incluye prosperidad, la salvación también incluye bienestar. Amén. La salvación también incluye progreso, incluye a tu familia, incluye a tus generaciones. Pero cuando hay iniquidad, la iniquidad está robando todos los nutrientes y está haciendo que todo lo que hagas medio prospere. Y por eso hay muchas personas que hacen un emprendimiento y medio prosperan, trabajan mucho, le echan muchas ganas, se preparan, se profesionalizan y parece que van despuntando, pero viene una mala racha y ¡pup!, se empieza a secar. ¿Por qué? Porque el jardinero me dijo, parece que está creciendo, pero en realidad está afectando más de lo que está ayudando. Hay que arrancarlo. Amén. Diga conmigo, el proceso no es un elevador, es una escalera. No hay atajos. Diga conmigo, el proceso lo tengo que llevar yo solo. Nadie lo puede hacer por mí. Tú necesitas un proceso. Veo el zacate de mi vecino y digo, wow, quisiera ese zacate, pero no es mi zacate, no es mi jardín. Yo soy el responsable de mi jardín. Quisiera decirle a mi vecino, oye, una vez que riegues su zacate, pásate aquí al lado y empieza a darle. Nada te cuesta, pero no es su casa, es mi casa, y como es mi casa, es mi responsabilidad. Y entonces el proceso es personal, nadie lo va a llevar por ti. El proceso no es un elevador. Yo quisiera que con una oración el zacate creciera, pero no es así. Yo tengo que esperar un tiempo después de arrancar y que haga que ese zacate, en vez, o sea, ¿cómo es? Lo pelonee más, o sea, le arranque más cosa. Tengo que esperar un tiempo y tengo que tener paciencia. Y tu vida es igual. Tú tienes que tener paciencia. Te endeudaste en 3 años y quieres que con una oración Dios te libre de las deudas. Eso no es sano. Tardaste 5 años en subir de peso, pero quieres que con una dieta de 2 meses bajar los 20 kilos que le metiste en 5 años. Eso no es saludable. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. ¿Productos milagrosos? Claro que sí. ¿Productos o sistemas estéticos? Claro que sí. Pero eso no es un proceso. Y como no es un proceso, estás arriesgando y no es saludable. Conozco personas que tenían sobrepeso, se pusieron algo para adelgazar, una malla en la lengua, creo, se pusieron una la manga gástrica y tardaron flacos 6 meses y ahora están en el mismo peso. Amén. Porque algo aquí no cambió. Siguieron comiendo igual, siguieron con sus mismos hábitos y eso los llevó ¿a qué? A volver a la misma condición. Entonces dijimos que el proceso no es una escalera, no es un elevador, es una escalera. Cuando estás en un hotel y estás hospedado en el 5.º piso, quieres el elevador porque te va a llevar rápido y sin esfuerzo, pero al lado hay una escalera. Amén. Y entonces a partir de ese momento tú tienes que decidirte por la escalera
Porque la escalera te va a dar paciencia. La escalera te va a enseñar a valorar. Amén. Ese es algo que la gente no quiere pasar. La gente ama las soluciones rápidas. Y lo que está buscando la gente hoy día, solución rápida, algo rápido. No quiere batallar porque no le gusta el proceso. Amén. Entonces, ¿qué es la iniquidad y cómo afecta a mis generaciones? Vamos a definir. No creo que vamos a llegar muy lejos, pero vamos a poner un fundamento. ¿Cuál es alguno de los principios acerca de la iniquidad? La causa de la opresión demoníaca es el pecado continuo. Diga conmigo, ese es el primer principio. La causa de la opresión demoníaca es el pecado continuo. El pecado practicado de continuo, sin arrepentimiento, genera un patrón de comportamiento y lleva, diga conmigo, lleva al endurecimiento del corazón y a la cauterización de la conciencia, de la mente. Se cierra la mente, se le pone una venda en los ojos y no lo deja ver. ¿Ok? Si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y nos limpia. Es decir, Dios es como ese jardinero que está esperando que tú le des la oportunidad. O sea, el jardinero ahí está, listo. Me dice, te va a costar más, porque es más trabajo. Y fue al siguiente día en la tarde, y fue al siguiente día en la mañana, y fue el siguiente día, y así estuvo, porque estaba listo para empezar a trabajar. Y así está Dios. Dios está listo para empezar a limpiar. Pero ¿qué es lo que necesita? Que tú te arrepientas, que le des la oportunidad, porque Él está listo para perdonar y limpiarnos. Final, punto final, dice, el arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Y ahorita va a ver por qué tiene tanto sentido este último punto. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida, porque habíamos estado enseñando que el perdón debe ser un estilo de vida. Pero también el arrepentimiento, decía Erika hoy que estaba aquí adelante, a lo mejor tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón. A lo mejor tú ya hiciste una oración, ya confesaste algunos pecados, pero dice que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida. Siempre hay algo de qué arrepentirnos, en la noche y en la mañana. En la noche y en la mañana, siempre hay algo de qué arrepentirnos. El día de ayer estaba con mi esposa, porque teníamos una fricción, y le dije, ¿sabes qué? No quiero iniciar la semana enemistado, ni peleado, ni alejado de ti. Te pido perdón, porque sé que me he portado mal. Qué bueno sería que todas las noches también hiciéramos lo mismo con Dios. No quiero empezar el día, Señor, enemistado contigo. Te pido perdón. Me he comportado mal. Perdón, ¿qué es la iniquidad? Escuche bien, la iniquidad es la causa principal de todos los problemas del ser humano. Si hay un problema en tu vida, tiene que ver con la iniquidad. La mentira más grande del enemigo es hacernos creer que estamos, ¿cómo estamos? Bien. No, tú estás bien. Nada pasa, tú tranquilo, llévate la mira. Nada más bájale tantito. Nada más no te excedas. Y te hace creer que estás bien. Me decía un amigo, cuando yo le decía, oye, necesitas cambiar el carro. Y entonces él lo veía y decía, ¿pero qué tiene de malo mi carro? Está bien mi carro. Pero hasta que vino revelación de Dios y empezó a ver que necesitaba cambiar de carro. Es como aquella ilustración que dice de la mancha en la alfombra. Cuando una persona viene por primera vez a tu casa, ve la mancha. Pero como tú la has visto todos los días y has acostumbrado a vivir allí, ya no la percibes. Entonces la iniquidad tiene que ver con eso. Es algo tan natural en ti, es parte de ti, es tu estilo de vida, que ya no lo notas.
Pero cuando viene otra persona o cuando la palabra de Dios empieza a trabajar y empieza a golpearte y empieza el Espíritu Santo a remover cosas, te empiezas a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea remover toda mancha en tu vida. La mentira más grande del diablo, ¿cuál es? Todo está bien, no te preocupes, no tienes problemas. El pastor es exagerado, tu papá es exagerado, tu esposo y tu esposa son exagerados, no pasa nada. Es una mentira, y es una mentira muy grande. Pero cuando nosotros no estamos como ese zacate, ay, está creciendo bonito el zacate, pura hierba mala, pero como se ve verde, no pasa nada, mira, crece más rápido y se multiplica más rápido, no necesito ni regarlo. Amén. Eso es la iniquidad. ¿Ve ese arbolote? Por abajo hay muchas raíces que tenemos que arrancar ahora. ¿Cuáles son algunas definiciones de iniquidad? Pongan mucha atención. Esas son algunas definiciones y algunos sinónimos: depravado, perversión, algo torcido, darle la espalda a Dios, actuar con injusticia, pecado en su peor forma, maldad. ¿Qué más? Pecado premeditado, pecado que va en escala o aumento, vivir sin ley, sin arrepentimiento, escoger un estilo de vida de pecado sin sentir remordimiento. Eso es iniquidad. Un pecado premeditado. Ahora que se va mi esposa todo el día, se va a las 8 de la mañana, bueno, a las 9 le hablo a aquella. Empiezo a pensar desde la noche como la forma en que voy a pecar al siguiente día. Lo estoy premeditando. Mis papás se fueron, casa sola, me voy a ir. Me acuerdo cuando estaba joven, tenía un amigo. Me acuerdo que ya cuando era la madrugada, como las 2 de la mañana, que la gente está bien dormida, me acuerdo que sacábamos la llave de su zaguán y abríamos el zaguán y sacábamos el carro en neutral y lo empujábamos una cuadra, y después toda la noche el carro amanecía a las 6 de la mañana en la cochera como si nada hubiera pasado. Ya teníamos el horario. Es decir, un pecado premeditado. Decía, ¿qué pastor? No le esté dando ideas. No esté dando ideas. Pecado premeditado. Pecado premeditado es el pecado de David, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que en un día que estaba sin hacer nada, él subió a lo alto y miró una mujer, y la mujer le gustó, y empezó a mirar a la mujer con deseos, con codicia, y dice que empezó a maquinar en su corazón y en su mente todo el escenario para poder quedarse con ella. Y después de que empezó a premeditar ese pecado, la mandó a llamar primero, pidió informes e hizo toda una estrategia, y al final terminó cometiendo adulterio y después homicidio. Un pecado premeditado. Eso es iniquidad. El pecado va en aumento. Hay una escala, empiezas con poquito, terminas en mal. Quiero tomar este pasaje de referencia, Éxodo 34:7. Dice, me gusta mucho este pasaje porque hay mucha enseñanza en este pasaje. Dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, diga conmigo, la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Ok? ¿Que perdona qué? La iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad. Y ahí es donde viene algo importante. Dice, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Es decir, no importa que los hijos no hicieron nada. La iniquidad es algo que va transfiriéndose. Todo aquello que el padre no resolvió
se lo va a transmitir a su hijo. La iniquidad es como un ADN espiritual. Así como cuando se une y hay intimidad entre el hombre y la mujer, y el hombre aporta cierta información genética y la mujer otra información genética, y luego salen los niños y salen con los rasgos de la mamá o del papá, físicamente, emocionalmente, temperamentalmente. Así también los pecados de iniquidad se transfieren a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y el peligro de esto es que cada generación se va pervirtiendo más y se va alejando más de Dios. Entonces dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo me preguntaba, porque a veces me hago muchas preguntas, y digo, ¿Dios será tan injusto como para castigar una mentirilla blanca igual que un asesinato? ¿Usted qué piensa? Es una mentirita blanca. No afecté a nadie, al contrario, le di felicidad a alguien. Y decimos, no, es que pecado es pecado. Todos los pecados son iguales, no hay tamaño. Pero la pregunta es, ¿por qué si no hay tamaños? ¿Por qué aquí en Éxodo 34:7 está categorizando diferentes formas de pecar? ¿Por qué está hablando de iniquidad? ¿Por qué está hablando de una transgresión? ¿Y por qué está hablando de un pecado? Si fuera la misma cosa, ¿no se ahorraría este cuadro y dijera que perdona el pecado, pero que de ningún modo, y se brincaría esas tres partes? Hoy le voy a enseñar algo muy importante, que no es el tema, pero quiero enseñárselos. Fíjese muy bien, la primera palabra es abón o agón, es iniquidad. Esa es la palabra para iniquidad y tiene que ver con perversidad y tiene que ver con maldad. Es decir, un corazón malvado. Una persona que mata, que es un asesino serial, es una persona inicua. Hay perversión en su corazón. Una persona que es un violador es una persona que tiene una perversión y que tiene maldad en su corazón y que tiene la mente cauterizada por la iniquidad. Es una persona perversa, es una persona que está lleno de maldad. Eso es la palabra agón. Y dice la palabra de Dios y da una esperanza para ellos, porque dice que Dios perdona a los perversos y a los malvados y a los inicuos. Número 2, la segunda palabra, que es la palabra transgresión o rebeldía, es la palabra peshá. Escuche bien. ¿Qué es peshá? Transgresión. Escuche bien esto. Es un defecto, es una falta, es un fraude, es una infracción. ¿Quién de aquí no se ha pasado un rojo algún día en su vida? Trae prisa, miró para los dos lados, no viene carro, me lo vuelo porque traigo prisa. ¿Quién? Ya va directo al cielo. Eso es una infracción. Si el tránsito me para cruzándome un rojo, me va a dar una infracción que voy a ir a pagar y no pasó nada, no asesiné a nadie. Amén. No maté a nadie, solamente tuve un descuido, infringí la ley y me hice acreedor a una sanción. Y ahí dice la palabra de Dios que igual que perdona al inicuo, igual que perdona al perverso, también al infractor. Dice la palabra de Dios que todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios porque somos pecadores. Es decir, estamos infringiendo. No es lo mismo una persona que se vuela un alto a una persona que asesina a otra persona. Para nada es lo mismo. Dios no es injusto.
La segunda palabra es peshá, que significa infracción, fraude, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Y la palabra transgresión es vivir al límite de la ley. Hay algo que te llama a cruzar la línea. Eso es una transgresión. Vives al límite de la ley. Mensajeas con otra, pero no infringes, pero estás tentando. Le mandas saludos a otra persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. No estás cometiendo un pecado, no estás adulterando, pero estás viviendo al límite de la ley. Y dice la palabra de Dios: ay de aquel que aportillare el vallado, ¿por qué? Le picará la serpiente. Ten cuidado con lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque puedes estar en una transgresión. No has cometido un pecado, pero estás coqueteando con un pecado. Estás entreteniendo un pensamiento que te puede afectar en tu matrimonio, que te puede afectar en tu negocio, que te puede afectar en tu caminar espiritual. Transgresión es la palabra peshá o rebeldía. Amén. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es desobedecer. Si usted no diezma, usted está viviendo al filo de la ley de Dios. Escuche bien esto. Si usted no se congrega en una iglesia, usted está al límite de la ley. Se puede convertir en un infractor, o más bien está infringiendo la ley de Dios. ¿Qué le va a pasar? Nada, se voló un rojo y no pasó nada. Bueno, igual, usted no diezma, usted no se congrega, no pasa nada. El problema con la transgresión es que la iniquidad va de menos a más. Llega un momento en que no pasó nada, y el siguiente semáforo no pasó nada, y el siguiente no pasó nada, y el día que te confiaste porque nunca ha pasado nada, ese día viene otro vehículo a toda velocidad y te impacta. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Un día te va a alcanzar. Así como te alcanzan las bendiciones, también el pecado te va a alcanzar. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. No es que Dios te va a mandar al infierno por no congregarte, pero estás viviendo al filo. Estás transgrediendo, estás jugando. Un día vienes, otro día no. Un día haces la voluntad de Dios, otro día no. Y estás jugando. Pero no es lo mismo transgredir, ser un infractor, a ser una persona perversa. Una persona que está pensando de continuo el mal. Y el final es la palabra impronunciable esta, hatá, que es pecaminosidad habitual. Es decir, ya es normal. O sea, no pasa nada. ¿Estamos? 2 copitas no hacen nada. Es algo habitual ya. Es un hábito. No, es que la palabra dice no, que no me emborrache, pero 2 copitas. Ni el alcoholímetro paso. Amén. ¿Estamos? Entonces, pecaminosidad habitual. Entonces, Éxodo 34:7. Espero que haya aprendido algo, que se quede en su corazón eso. ¿Cuáles son algunos fundamentos bíblicos que quiero poner el día de hoy acerca de lo que es la iniquidad? Ezequiel 18:30 dice: apartaos de toda transgresión, y la iniquidad no será causa de ruina. ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué cobro el 15 y el 14 ya no tengo dinero? ¿Por qué todo lo que entra a mi bolsa
se esfuma? ¿Por qué todo lo que emprendo está fracasando? ¿Por qué el negocio no va progresando? ¿Por qué el negocio no va avanzando? ¿Por qué en vez de salir de deudas crecen más? ¿Por qué mi familia no está creciendo, no está progresando, no está prosperando? ¿Por qué mi matrimonio no está avanzando, va en retroceso? ¿Sabes por qué? Porque la iniquidad causa ruina. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 18:30. Anótelo. Dice, apartaos de toda transgresión, y ahí está la palabra transgresión. Deja de estar jugando al límite de la ley, dice Dios. Hoy te está hablando. Deja de estar jugando al límite de la ley, creyendo que nada te pasará. Dice, y la iniquidad no será causa de ruina. Miqueas 2:1 dice la palabra de Dios: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Te acuestas entreteniendo un pensamiento y le estás dando vueltas, y en la mañana a primera hora, acción. ¿Cómo se llama eso? Pecados premeditados. Voy a asaltar un banco. Planeaste todo. ¿Estamos? Número 3, Romanos 6, 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa eso? Que la iniquidad te va a llevar a vivir esclavizado, que llega un punto en que eres esclavo de la iniquidad. Por eso una persona que tiene una adicción, una persona que tiene una perversión, una persona que tiene un problema, hay un espíritu familiar arraigado en su vida y en sus generaciones, no puede ser libre. Un pecado de pobreza, por ejemplo, un espíritu de pobreza, ¿ok? ¿Estamos? Le trae, está esclavo de ese espíritu. Espíritu de pobreza, ¿qué es? Una mentalidad de que todo mundo me tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo. Una mentalidad, es un espíritu de pobreza. Un espíritu de pobreza es: si yo no crezco, que nadie más lo haga. Si yo no prospero, que nadie más lo haga. Es un espíritu de pobreza. Es un espíritu que en lugar de tener una actitud diferente para progresar, para echarle ganas, para salir adelante, está allí cómodo, esperando que alguien le resuelva la vida. ¿Ok? ¿Estamos? Dice que empieza a hacerse rey sobre la persona. Es una iniquidad. ¿Ok? Y Romanos 6:12 dice: no reine, pues, es decir, no hagas que la iniquidad, que ese pecado, que ese espíritu, que esa mentalidad te gobierne. Esos son los fundamentos bíblicos acerca de la iniquidad. Ahora, fíjese bien, Dios estableció las leyes para que las siguiéramos, pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere ir en otra dirección, y eso da como consecuencia el pecado de continuo. Es decir, hay una naturaleza pecaminosa que nos está llevando a pecar continuamente, a ser transgresores, a ser infractores de la ley de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Dice: la iniquidad es vivir sin ley y hacer todo lo que nos da la gana y despreciar el señorío de Jesucristo. Amén. ¿Conoce personas así? Por eso la palabra de Dios dice que también la iniquidad es, un sinónimo es rebeldía. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene alma rebelde?
tiene 3 frases: yo creo, yo siento y yo pienso. Usted le dice algo a su hijo: no, ma, yo creo que. Una característica de un alma que está en rebeldía. Usted le dice a alguna persona: pues, no, hombre, yo pienso que, mira, es que yo siento, es que yo quisiera hacer esto mejor. Son características de un alma en rebeldía. ¿Y eso qué? Es iniquidad. La iniquidad es cometer todo tipo de injusticia. Los pecados de injusticia tienen que ver con la iniquidad. El pecado contra iniquidad. Salmo 32:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: te manifestaré mi pecado, te manifesté mi pecado y no lo encubrí, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Ok? Habla de las 3 cosas en este pasaje. Dice: te manifestaré o te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer algo en contra de Dios, es hacer algo opuesto a lo bueno, es no llegar a la medida. Ok, por eso la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, no porque hay iniquidad, sino porque hay transgresiones. Y transgresión es diferente aún a una iniquidad, es no llegar a la medida. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es decir, una persona que es pasiva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Id por todo el mundo y predicad, da las buenas nuevas de salvación. Ajá, dice así su Biblia. Y dice: y hagan discípulos. Yo quiero preguntarle aquí: ¿cuántos discípulos han hecho en toda su vida de creyentes? Levante su mano, que diga: yo tengo 2 discípulos. Yo tengo 1, pastor. En 10 años tengo 1 discípulo. En 10 años tengo 5 discípulos. Nadie. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vayan y hagan discípulos. Entonces, si yo no hago un discípulo, ¿qué estoy haciendo? Estoy transgrediendo una ley. Y dice la palabra de Dios: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, hay pecados de omisión. Hay pecados que cometemos porque somos pasivos, porque tenemos pena de compartir el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son la misma cosa. Pecado es no llegar a la medida. Número 2, transgresión. Es intencionalmente cruzar la línea, ser un infractor de la ley. Eso quedó claro. La iniquidad es el acto interno de obstinación. Es una persona obstinada. Ajá. Contra Dios. Implica las actitudes del corazón. Escuche bien, aquí hay una palabra nueva. La palabra griega para la iniquidad se usa con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento y es anomia, y está en Juan 3:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Cuál es la palabra griega que se usa ahí? Anomia. Las 3 cosas que uno como cristiano debe de vencer. ¿Cuáles son? El pecado, la rebelión o transgresión y la iniquidad. En Éxodo 20 del 5 al 6 nos habla que nuestras generaciones van a ser afectadas por nuestras decisiones para bien o para mal. Es decir, no solamente se trata de ti, se trata de tus generaciones. Amén. Nosotros tenemos un valor en esta iglesia, y uno de los valores más importantes, que es el 4.º valor que tenemos aquí, es la transferencia generacional.
nosotros creemos en la transferencia generacional, creemos que tú tienes un llamado, que tienes un llamado por Dios y que eso va a bendecir a las siguientes generaciones. Pero también acuérdese lo que dice Éxodo 34:7, dice que Él castigará. ¿Cómo entró la iniquidad a la tierra? Ezequiel 28:15 dice la palabra de Dios: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de tus contrataciones. La palabra contratación es la palabra, es un sinónimo de la palabra contratación, es confabular, es meter cizaña, es hablar por la espalda de una persona, es tramar un plan, ¿ok? Tramar un plan para afectar a otra. Cuando una persona está hablando mal de otra persona para afectar su reputación, es decir, es una persona chismosa, vea lo que es lo que pasó allí. Dice, el día que se halló en ti maldad, es decir, que hay una maldad en el corazón de esa persona. Ya lo identificó usted. Cuando alguien venga a contarle un chisme, lo venga a malinformar, acuérdese, Ezequiel 28:15, su corazón tiene maldad. Y toda persona que tiene maldad en su corazón va a contaminar a otros, porque ahorita le voy a enseñar por qué. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Pero quería destacar esas palabras. La iniquidad y la maldad surgen en el corazón y es la suma de todos los malos pensamientos, las malas intenciones, y es el origen de todos los problemas del ser humano. Eso es la iniquidad, ¿ok? En Mateo 15:19 dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Es la raíz, ¿ok? Y toda la suma de los malos pensamientos y las malas intenciones es el origen de todos los problemas del ser humano. Usted tiene que tener cuidado. Amén. Y tiene que empezar a identificar cuando una persona está poniendo en contra. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que identificar. Tiene que saber cuando alguien le está metiendo cizaña. Tiene que entender cuando alguien está hablando mal. Llega una persona y viene y se acerca a otra y le dice, oye, ¿ya viste que el pastor nada más se va con tal persona? Saluda a tal persona, a esa sí la saluda siempre, pero a nosotros no nos saluda. ¿Qué está ocurriendo en el corazón de esa persona? Maldad. Está sembrando algo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, su corazón está contaminado. ¿Por qué? Porque dice que el corazón salen las malas intenciones y los malos pensamientos. Adelante. El pecado que afecta a generaciones. Y aquí es donde quiero entrar y termino. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá, es más, ayúdame a leerlo, dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde está guardado o dónde está grabado el pecado? En el corazón, las tablas del corazón. ¿Y con qué? Fíjese bien, no está con la pluma mágica, esa pluma que trae borrador y nada más le pasa y se borra. Dice que está grabado, está escrito ¿con qué? Con cincel de hierro, con punta de diamante. ¿En dónde está grabado? ¿En dónde está esculpido? ¿En dónde está escrito? Dice, en la tabla de tu corazón. Las maldiciones generacionales, número 1. Número 2, las adicciones. Número 3, las enfermedades hereditarias. Número 4, los hábitos pecaminosos. Número 5, los pactos de ocultismo. Número 6, los espíritus familiares. Y no solo eso, hay muchas cosas más, están
grabadas en tu corazón. Y si no haces algo al respecto, va a continuar a la siguiente generación. Un espíritu familiar va a estar gobernando a la siguiente generación. Un espíritu familiar va a estar molestando a la siguiente generación. Y lo peor del caso es que si no hay un genuino arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? Se va degenerando más la siguiente generación y se va apartando más del corazón de Dios. De generación a generación se va torciendo más si no hay un arrepentimiento. Si no se lidia con la iniquidad, pasan algunas cosas. Número 1, la iniquidad sale de su corazón y se refleja en su boca. Ya le dije, hay perversiones, hay crítica, una persona maldice todo el tiempo, una persona juzga, una persona blasfema. De eso yo tengo que arrepentirme, porque cuando voy manejando, voy piti y metiéndome en todos los carriles. No sabe manejar, ¿para qué le prestaron el carro? Job 6:30 dice: ¿acaso hay injusticia en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir calamidades? ¿En dónde hay injusticia? En la lengua. Si yo no lidio con la iniquidad en mi corazón, se va a reflejar en mi boca. Voy a maldecir, voy a tener una lengua sucia, un vocabulario sucio, porque todo lo que hay en mi corazón se va a reflejar. No puedo parar de echar mentiras, no puedo parar de exagerar las cosas, no puedo parar de maldecir, no puedo parar de chismear, no puedo parar de criticar, no puedo parar de juzgar a la gente. Si no lidio con la iniquidad que sale de mi corazón se va a reflejar ¿en dónde? En mi boca, en mi lengua. Santiago 3:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Búsquelo. Esa es una enseñanza que le prometo que le va a hacer libre. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Su lengua puede provocar un divorcio, puede provocar una afectación, puede afectar a una familia. La lengua, un chisme. Alguien dijo una mentira, sembró algo y esa mentira empezó a abrir, empezó a crear un surco, un distanciamiento. ¿Por qué? Porque alguien no refrenó su lengua y provocó un gran incendio. Tenga cuidado con lo que está hablando. Tenga cuidado con cómo transmite los mensajes. Número 2, la iniquidad te va a llevar a caer en un pozo. Es decir, ¿qué? La iniquidad va a traer una maldición. Hay personas que están caminando bajo maldición. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. Están en un pozo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto al pozo? Dice que Dios nos rescató del pozo de la desesperación. Un día tú y yo estábamos caminando bajo maldad, bajo iniquidad, y estábamos en un pozo donde no había salida. Pero dice la palabra de Dios que Dios extendió su mano y nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo que cenagoso. Es una clase de lodo que es como arena movediza. Te vas hundiendo cada vez más en el pecado, en la maldad, en la iniquidad, en la rebeldía, pero Dios extiende su mano y te arranca de allí.
Número 3, la iniquidad es la causa de muchas enfermedades. Por favor, ¿cómo entra la enfermedad a tu vida? Cuando te alejas de la bendición. Dice la palabra de Dios, y me llama mucho la atención porque es un pasaje que estábamos leyendo la semana pasada, y dice, también amaba la maldición, y esta vino sobre él, no se deleitó en la bendición, es decir, no escogió la bendición, y ella se alejó de él. Usted puede rechazar las bendiciones que Dios quiere para su vida cuando usted elige vivir infringiendo la ley. Número 4, la iniquidad del pueblo hace que la maldición entre en una nación. La iniquidad causa división entre nosotros y Dios. Está ahí. Y quiero terminar con este versículo, Levítico 26, 40 al 42. Búsquenlo. Y ese es el pasaje con el cual cerramos y creemos que Dios le hace libre. ¿Cómo ser libre de la iniquidad? Ya entendí lo que es la iniquidad. Ya entendí cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de vivir inicuamente. Pero ahora, ¿cómo puedo ser libre? ¿Alguien quiere saber cómo ser libre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es confrontar su iniquidad. Es ser honesto y llamarle al pecado por su nombre, lo que está habiendo en su vida, y confrontar la iniquidad de su familia. No solamente lo suyo, sino lo de su familia, los antepasados. Dice la palabra de Dios, si confiesan su iniquidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser honesto. Tengo que tomar valor, ser humilde primero. Tengo que ser humilde, reconocer que necesito de Dios. Número 2, ser honesto. Dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad, habla Moisés. Dice, o si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Cierre sus ojos el día de hoy y vamos a ministrar. Y comience usted, a partir de hoy tenemos 5 minutos para que usted se ponga de acuerdo con Dios. A lo mejor usted no tiene un problema de alcoholismo, pero vio en su familia, en sus antepasados, alcoholismo. A lo mejor miró en su familia, en sus antepasados, adulterio, algún vicio, alguna adicción, alguna perversidad, la violencia. A lo mejor en su familia hacia arriba, sus antepasados, alguien cometió un homicidio. Empiece a ponerse a cuentas con Dios. Empiece a reconocer, confiese su pecado, haga lo suyo, dígale: Padre, yo no he cometido un homicidio, pero alguien en mi familia asesinó. Alguien en mi familia robó. Alguien en mi familia fue alcohólico o es alcohólico. Alguien en mi familia es adúltero. Alguien en mi familia, y empiece usted a confesar y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por los pecados míos, por los pecados que he cometido conscientemente y por los pecados que inconscientemente, por omisión o pasividad, también he cometido. Hoy reconozco, Señor, mis transgresiones. Reconozco que he caminado al límite de la ley y te pido perdón.